Vamos a continuar con la clase de derivadas. En la clase anterior vimos trigonometría, pero vamos a ver derivadas. Vemos la definición de derivada y sus notaciones, ¿no? La derivada de una función y igual a f de x se define como el límite de la razón del incremento de la función sobre el incremento de la variable independiente y se define como la derivada de y con respecto a x es igual a, generalmente lo ponen como y' y es un límite de f de x más delta x menos f de x entre delta x cuando delta x tiende a cero. Esta es la definición formal de derivada. Y pues la notación de derivada tenemos diferentes formas de expresar una derivada. La primera es simplemente le ponemos un apóstrofe acá arriba, sería y', f' de x, el operador de la derivada de y con respecto a x, y el operador derivada, que es una d mayúscula, subíndice x, y. Esa sería la notación básica. Ahora vamos a ver la derivada de una función, por ejemplo, y igual a 3x más 2. Si nosotros utilizamos la definición formal de derivada como un límite, tendríamos primero que sustituir, esta y sería nuestra f de x, ¿no? Entonces tenemos que sustituir primero x como x más delta x, que es obtener el término que está aquí arriba. Después le tenemos que restar la función evaluada en x y después posteriormente dividir entre delta x. Y finalmente calcular el límite. Entonces se dan cuenta, la función es y igual a 3x más 2. Entonces tendríamos que tomar 3x más 2 y sustituir, en lugar de x pondremos x más delta x, que es esta expresión que está aquí. ¿Sí? Y restarle la función que sería 3x más 2, que es esta parte de aquí. Y finalmente dividir entre delta x y después calcular el límite, simplificar y calcular el límite. Se dan cuenta, aquí podemos distribuir 3x más 3 delta x, que es esto de aquí, más 2, ¿no? Y al restarle menos 3x más 2, pero como es restado, te quedaría menos 3x menos 2. Entonces aquí podemos cancelar este 3x con este 3x acá, este 2 con este menos 2. Ya nos va a quedar 3 delta x. O sea, este término se va a cancelar, este también, este también. Ya solamente nos va a quedar 3 delta x sobre delta x. Y como podemos observar, pues podemos cancelar también los deltas x. Y ya nada más nos quedaría aquí que sobrevive un 3. Pues ya nos quedaría que el límite, cuando delta x tiende a 0 de 3, pues simplemente es el límite de una constante, pues es igual a la constante, ¿no? Sí. Digamos que ese sería el procedimiento, ¿no? Que le llaman el procedimiento de los 4 pasos, que es básicamente utilizar la definición formal de la derivada como un límite, ¿sí? Obviamente ahorita vamos a ver que esto se puede resumir como con ciertas reglas y ya podemos hacer las operaciones de derivación de forma rápida. Digamos que esa sería como la definición de derivada como un límite, ¿sí? Otra aplicación pues, sería esta de aquí. Si tenemos que f de x es igual a 2x más 1, primero tenemos que evaluar en x más delta x. Nos va a quedar 2x más delta x más 1. Y después tendríamos que sustituir, restarle la función y dividir entre delta x, ¿no? Que básicamente es lo que tenemos de este lado. 2x más 2 delta x más 1, que sería distribuyendo 2 por x más 2 por delta x más 1, que es esta parte de aquí. Eso sería f de x más delta x. Y restándole menos 2x menos 1, ¿no? Que sería este de aquí. Y ya nada más sería simplificar. Se cancelan los términos que tienen x y el más 1 y el menos 1 se cancelan y nada más nos va a sobrar 2 delta x entre delta x. Lo mismo que pasó hace rato. Podemos cancelar estos dos y nos va a quedar simplemente el límite cuando delta x tiende a cero de 2 de una constante que simplemente sería la constante, ¿sí? Y ahí podemos ver un patrón, ¿no? Que cuando tenemos un polinomio, simplemente un polinomio lineal, lo que al derivarlo, pues lo que observamos es que simplemente nos queda el término principal, ¿no? Del polinomio, que sería el coeficiente, que es el 2 en este caso, ¿no? El coeficiente del término lineal es el único que sobrevive, ¿va? Y bueno, con esto pues podríamos aplicar esto para diferentes funciones y podríamos notar que podemos obtener algunos patrones o reglas, ¿no? Que serían reglas para determinar la derivada de una función algebraica. Ya vimos que si tenemos la derivada de una constante, simplemente nos va a dar cero. Si tenemos la derivada de un término lineal, donde el coeficiente es uno, pues simplemente nos da uno. Si nosotros derivamos un término
También es lineal, pero tiene un coeficiente c, simplemente sobrevive el coeficiente c. Y si nosotros sacamos la derivada de una suma de funciones, como la derivada es una transformación lineal en el dominio de las funciones, pues simplemente sería distribuir las derivadas. Quiere decir que si yo derivo una suma o resta de funciones, eso es igual a sumar o restar las derivadas de cada una de las funciones respectivamente, por separado, y después simplemente sumar o restar, que es esta regla 5. Luego tenemos la sexta regla, que sería la derivada de x elevada a una potencia. Entonces lo que podemos observar es que bajamos el exponente y que nos quedaría como un coeficiente. En este caso el exponente n quedaría como coeficiente y nos quedaría que el coeficiente se disminuye en una unidad, ¿no? Y la séptima regla sería la derivada de una función elevada a la n. Se fijan, es parecida a la regla 6, nada más que ahora v ya no es ya no es la x, sino que es una función que depende de x. Y cuando eso ocurre, se deriva normal, como si fuera una x simplemente, en lugar de x es una función. Entonces bajamos igual el exponente y nos queda como coeficiente, y disminuimos el exponente en una unidad, pero adicionalmente multiplicamos por la derivada de dicha función, que sería en este caso es v, con respecto a x. Y eso es lo que se conoce como regla de la cadena, ¿sí? Es básicamente la misma regla, nada más agregando, multiplicando por la derivada de la función con respecto a x. Esa es la regla de la cadena. Sí, fíjense que si ahora tenemos la derivada de una constante por una función, como es una transformación lineal, igual podemos sacar la constante de la derivada y derivar la función, que sería la derivada de v con respecto a x multiplicada por la constante. Y en la regla 8, si observan, podemos ver que si quiero la derivada con respecto a x de la raíz de v, donde v es una función de x, entonces tendríamos que sería como si esta v tuviera un coeficiente fraccionario, ¿no? Que sería la un medio, y al derivar pues se baja el exponente, nos queda aquí un medio. Y después esta, como sería v a la un medio, le restamos una unidad, nos quedaría v a la menos un medio. Pero eso, acuérdense que vimos reglas de los exponentes y cuando tienes un exponente negativo, puedes pasarlo dividiendo, ¿no? Con el exponente positivo, nos quedaría v a la un medio, que es equivalente a raíz de v. Y adicionalmente hay que multiplicar por la derivada de la función con respecto a x, que es otra vez volver a aplicar la regla de la cadena. Luego la regla 9, si se fijan, sería ahora la derivada con respecto a x, pero ahora ya no es una función de x, sino simplemente es la x. Entonces nos queda prácticamente lo mismo, excepto que aquí parece que no estamos aplicando la regla de la cadena, ¿no? Porque simplemente es x, pero podríamos agregar la regla de la cadena, ¿y cuál sería? Pues sería la derivada de x con respecto a x. Y eso sabemos que es simplemente uno, ¿no? Entonces por eso no se pone. Pero en realidad siempre aplicamos la regla de la cadena. Nada más que cuando es con respecto a x, pues simplemente es una unidad y la podemos omitir. Pues en realidad siempre se aplica la regla de la cadena. Luego en la regla 10 tenemos que la derivada con respecto a x de un producto de dos funciones, u y v, las dos funciones de x, es igual a la primera función, que sería la u, multiplicada por la derivada de la segunda, más la segunda función, por la derivada de la primera. ¿Sí? Y la regla 11 sería la derivada de un cociente de u sobre v, donde u y v son funciones de x, entonces vemos que nos quedaría lo que es el de abajo, o sea, el denominador, la función en el denominador, por la derivada del numerador, que es de u, con respecto a la derivada de u con respecto a x, menos la función que está en el numerador por la derivada de la función que está en el denominador, que sería menos u por la derivada de v con respecto a x, y todo se divide entre el denominador al cuadrado, ¿no? Que sería v al cuadrado. ¿Sí? Y bueno, aquí pues vemos que la c es una constante, la x es una variable, la u, la v y la w son funciones que dependen de x. Vamos a ponerlos así. ¿Sí? Hasta ahí no sé si tengan alguna duda o pregunta. Continuamos, ¿no? Si no hay duda, seguimos. Ahora, fíjense, cuando tenemos derivadas de funciones implícitas, ¿qué quiere decir que que una función sea implícita? Quiere decir que no podemos despejar la función, por ejemplo, si generalmente tenemos una función que es y igual a f de x, ¿no? Pues donde podemos despejar la y.
Pero en ocasiones, por ejemplo, tenemos funciones donde tenemos algo así. Igual a, no sé, voy a poner una K. ¿Sí? En este caso, pues se podría despejar la Y, pero si ya le agregamos otro término, por ejemplo, multiplicar esta por Y, ya sería más complicado, ¿no? Aquí en este caso podríamos intentar una factorización, nos quedaría Y cuadrada más, pero aquí nos va a quedar así, ¿no? Y se dan cuenta, ya no hay manera de separar la Y como tal, dejarla sola, ¿no? A menos que hagamos una que otra transformación, pero ya se complica un poco más. Sería un procedimiento mucho más tedioso, ¿no? Pues para evitar hacer eso, en lugar de despejar, lo que vamos a hacer es algo que se llama derivación implícita, que básicamente es, hay dos métodos. Uno es con formulazo, que sería esta fórmula que está aquí. La derivada de y con respecto a x la podemos obtener como menos la derivada parcial de la función de las dos variables con respecto a x entre la derivada parcial con respecto a y, siempre y cuando la derivada parcial con respecto a y sea diferente de cero, ¿no? Porque como está en el denominador no puede ser cero, porque entonces ya no estaría definida la función, el cociente ya no quedaría definido. Entonces podemos usar este, fíjense que aquí hay que notar que arriba es la parcial con respecto a x y abajo es la parcial con respecto a y. Van en el orden contrario, ¿no? A lo que tenemos acá. ¿Sí? Y aparte hay un signo negativo, ¿va? Entonces es una forma y hay otra forma que sería una derivación implícita normal, donde vamos a derivar como si fuera una x, donde aparezcan las y's, pero después vamos a agregarla, vamos a multiplicar por la derivada de la función, ¿no? Que sería usar regla de la cadena. Pues cualquiera de los dos métodos nos debería dar el mismo resultado. Pues vamos a ver unos ejercicios. Por ejemplo, dice la derivada con la derivada respecto de x cuadrada más y cuadrada igual a 4. ¿Cuál sería? Pues esta sería, ¿se dan cuenta? Podríamos despejar y pues igualar a cero y esta sería nuestra f de xy, ¿sí? Entonces, fíjense, necesitamos la derivada parcial con respecto a x, que es esta de aquí, y la derivada parcial con respecto a y. ¿Qué quiere decir? Que vamos a derivar esto primero, suponiendo que la variable es x y todo lo que no sea x, pues va a ser una constante. ¿Están de acuerdo que si derivamos x cuadrada, pues nos va a quedar 2x? Como y cuadrada es una constante, pues va a dar cero y el 4 es una constante, nos va a dar cero. Ya no nos quedaría 2x. Y ahora cuando hacemos la derivada parcial con respecto a y, que es esta de acá, ahora nuestra variable va a ser la y todo lo que no sea y va a ser constante. Entonces x cuadrada es una constante y se va. Nos va a quedar 2y. Y la derivada de una constante que es menos 4 pues nos va a dar cero. Nos va a quedar nada más 2y. Y si usamos el formulazo, pues simplemente nos va a quedar menos la parcial con respecto a x entre la parcial con respecto a y. O sea que nos va a quedar menos 2x entre 2y y nos va a quedar menos xy. Y esa sería la derivada con respecto a la derivada de y con respecto a x. Esta sería la solución, que sería el inciso A. ¿De qué otra forma lo podríamos resolver? No sé si se acuerdan. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer aquí? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, lo escuchamos. Sí. Hay otro método, ¿no? Este sería con formulazo. ¿Cuál es el método tradicional? No se acuerdan que es derivar como si fueran x y después usar regla de la cadena, ¿no? Pues, por ejemplo, la derivada de x cuadrada, pues era 2x, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y la derivada de y cuadrada, pues sería más 2y, pero por y prima, ¿no? Que es la derivada de la función y. Y la derivada de una constante, pues simplemente cero, y la del otro lado nos queda cero. ¿Están de acuerdo? Y aquí podemos despejar y prima. Pues puedo pasar primero, voy a dejar primero de 2y por y prima, lo voy a dejar de este lado, del lado izquierdo. El 2x lo voy a pasar del lado derecho, nos va a quedar como menos 2x. Y luego ya simplemente despejo, y nos va a quedar menos 2x sobre 2y. Y se dan cuenta, pues esto es menos x sobre y. ¿Sí ven? Es otro procedimiento alternativo, pero pues el resultado es el mismo. Hasta ahí no sé si tengan preguntas o dudas. No, todavía no. Ok, en el primero simplemente usé formulazo y en el segundo usamos una derivada implícita, ¿no?
aplicando regla de la cadena. Vamos con el siguiente. Fíjense, ahora derivadas de funciones implícitas. Ahora tenemos necesitamos la derivada con respecto a x, pero ahora es de x cúbica más 3x cuadrada por y menos x por y cuadrada más y cúbica igual a cero. Pues igual esta sería nuestra función f de xy, y entonces simplemente hay que derivar parcialmente. Acuérdense que cuando es con respecto a x, la variable es x y lo que sea y sería constante. Entonces el primer término, al derivarlo, te queda 3x cuadrada. El segundo término, pues te quedaría 3 por 2, que es el exponente, serían 6x, porque le restamos una unidad. Y como la y es una constante, simplemente queda multiplicando. Luego el tercer término sería menos. Y ahora fíjense que esta y cuadrada es una constante, entonces simplemente sería menos y cuadrada por la derivada de x, que simplemente nos va a dar 1, ¿no? Entonces ya nos quedaría nada más esto. Y como y cúbica sería una constante, pues simplemente la derivada te da 0. Y aquí no aparece nada. Y ahora al derivar con respecto a y, pues las x solitas serían constantes, por eso el primer término pues no aparecería. En el segundo término al derivar, pues te va a quedar que 3x cuadrada es una constante y al derivar y, pues te quedaría 1, ¿no? Te va a quedar nada más 3x cuadrada, que es el primer término que está aquí. Luego el siguiente sería como es con respecto a y, x sería una constante, nos va a quedar menos x por 2y, entonces nos va a quedar menos 2xy, que es el segundo término. Y el último, al derivar, como es con respecto a y, nos va a quedar más 3y cuadrada, que es este término de aquí. Y ya tenemos los derivados parciales y podemos sustituir. Simplemente va a ser menos la derivada parcial con respecto a x, que es 3x cuadrada más 6xy menos y cuadrada, entre la derivada parcial con respecto a y, que sería 3x cuadrada menos 2xy más 3y cuadrada. Y ya, pues como no hay que desarrollar nada, pues simplemente es ver cuál es la respuesta, que sería el inciso B. Hasta ahí no se estén de acuerdo. Si tengan alguna duda o alguna pregunta. ¿Podríamos resolver esta con regla de la cadena? Sí, a ver, ayúdame. ¿Qué tenemos que hacer primero? Ah, bueno, tendríamos que derivar respecto, por ejemplo, la primera sería respecto a x, que sería tres Sí. x cuadrada, ¿no? Ok, eso está fácil, ¿no? 3x cuadrada. Ahora vamos con la siguiente. Fíjate, en la siguiente es positivo el término, ¿no? Ujú. Pero es un producto porque ahora serían dos funciones multiplicadas. Ok, Entonces, ¿cómo nos quedaría? Podemos sacar el 3 porque es una constante, es una función, es una transformación lineal, podemos sacarla. ok. Y ya nada más sería la derivada de este producto. Entonces sería el primero, Sería 2xy. Ah, bueno, el primero por la derivada, el segundo sería ¿ok? x X cuadrada por cuadrada por y uno, prima, ¿no? ¿no? Ajá, por uno por y prima, por regla de la Mm, cadena. Perfecto. ujú. ¿Sí? Más, Ahora sí, 2xy, ajá, ¿no? ok. Sería ahora la derivada de x cuadrada, ¿no? Que sería Ujú. 2x, ¿sí? Por el otro, ¿no? Así. Ok, ¿Están de acuerdo los demás? Sí, sí, muy. Ok, va. ¿Por qué en el segundo término no aparece una y prima? porque ahí ya está comportándose como constante con respecto a x, ¿no? Ok, porque no estamos derivando la y, ¿no? Sino estamos derivando lo que tenga x, que es Ujú. la primera parte de la función. Estamos separando un producto, ¿no? Donde esta es la segunda función, esta es la primera función. Ok, Va. Entonces, el siguiente sería menos y también es otro producto, ¿no? sí. Entonces, ¿cómo quedaría? Nos van a quedar dos términos. ¿El primero cuál Ah, sería? 2, bueno, x Ajá. por la derivada de y cuadrada, que sería 2y, X, y prima. Y prima, ¿sí, no? Ok, Ujú. Luego más. más sería y Que sería el cuadrada, segundo, ¿no? Ajá, por la derivada del primero, que sería un uno, pues simplemente nos quedaría y y cuadrada, cuadrada. ¿no? Ujú. Ujú. Luego más. Y eso sería fácil, ¿no? Que es una y cúbica, sería 3y cuadrada, y prima. por y prima, exacto. Ok, Y eso igual a cero, ¿no? Y ahora la cosa es factorizar esto. Aquí este término tiene y prima, y este también, ¿no? Ya lo pueden factorizar a ojo o lo hacemos por pasitos. Por pasos, ¿no? Mejor. Va a quedar así.
Lo voy a hacer, primero lo voy a distribuir, ¿no? Para que quede separado. O sea, que sean 3 por 2 6 XY menos 2XY por Y prima menos Y cuadrada más 3Y cuadrada por Y prima igual a Ujú. cero, ¿no? Entonces hay que ver qué términos tienen Y prima, que sería este de aquí y este de acá. Vamos a Ok. factorizar primero eso. Va a quedar Y prima por 3X cuadrada menos 2X por Y, ¿están de Ujú. acuerdo? Más 3Y cuadrada, ¿no? Eso es lo que Ok. contiene Y. Y del otro lado vamos a aventar todo lo que no tenga la Y. Sería menos 3X cuadrada, ¿están de acuerdo? Menos 6XY y menos Y cuadrada, ¿no? ¿Están de acuerdo? Más y cuadrada, ¿no? Más Y cuadrada, gracias. Tienes toda la razón. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Sí. Ahora fíjense, si queremos que quede como la otra expresión, podemos factorizar aquí un menos para que te quede aquí 3X cuadrada más 6XY para que sean comparables, ¿no? Y Sí. aquí pues nos va a quedar menos Y cuadrada, así. Y al momento de despejar, pues nos quedaría Y prima es igual a menos 3X cuadrada más 6X X por Y, perdón, menos Y cuadrada. Todo eso dividido entre 3X cuadrada menos 2X por Y más 3Y cuadrada. ¿Están de Ok. acuerdo? Y queda exactamente lo mismo. Nada más que este es más rápido que este. Nos tardamos más. Nos sale exactamente lo mismo. Vale, gracias. Ujú. Excelente, Diego. Vamos, entonces, hasta ahí no se tengan alguna pregunta o duda. No, todo bien. Ninguna. Perfecto. Vamos con la siguiente. La derivada respecto de x de x cuadrada más xy menos y cuadrada es igual a 4. Pues se fijan, hace rato despejaba igualaba a cero, ¿no? Pero si se dan cuenta da lo mismo, ¿no? Porque pues, es una constante, entonces podemos de una vez derivar, dejar la función como f de xy, y igual a x cuadrada más xy menos y cuadrada menos 4. Incluso lo podríamos omitir, ¿no? De todas maneras saldría lo mismo, ¿no? Como si fuera una especie de curva de nivel, podríamos hacerlo también. Entonces vamos a dejar aquí despejando, igualando a cero, pues nos va a quedar esta función. Y la derivada parcial, ¿se acuerdan que era dejar la variable sería x y las y serían constantes? Entonces nos va a quedar aquí la derivada de x cuadrado, pues sería 2x. La derivada de x por y, cuando y es constante, pues nos va a quedar simplemente la derivada de x es 1 por y. Y como menos y cuadrada menos 4 es constante, pues simplemente ya no aparece. Y ahora cuando derivamos con respecto a y, ahora y sería la variable y las x serían constantes. Entonces por eso al derivar x cuadrado se va. Al derivar este x por y con respecto a y, pues simplemente nos va a quedar x. Y al derivar menos y cuadrada nos va a quedar menos 2y. Y la derivada de una constante pues es cero. Ya nos quedaría esto de aquí. Y ya podremos sustituir. Nos va a quedar menos 2x más y entre x menos 2y. Y aquí podemos simplemente, este menos lo podemos pasar, lo podemos distribuir al denominador y pues nos va a quedar 2y. O sea, cambias el orden, ¿no? Va a quedar este menos este. ¿Sí? Ya nos queda 2x más y entre 2y menos x. Y ya pues la solución sería el inciso D. ¿Están de acuerdo? Hasta ahí no se tengan dudas. No, ninguna. Muy bien, Ángel. Entonces vamos a seguir. Y bueno, los siguientes serían derivadas sucesivas. En la primera derivada ya vimos que es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? La segunda derivada, aquí le pones otro apóstrofe y es básicamente la derivada de la primera derivada, ¿no? Aquí le faltó ponerle aquí le falta, ¿no? Otro de estos, ¿no? Y aquí, ya cuando tienes la derivada, lo vuelves a derivar y ya tienes la segunda derivada. Si lo vuelves a derivar ya tendrías una tercera derivada. Generalmente le ponen así o a veces ya le ponen, no sé si han visto otra anotación donde ponen aquí arriba un numerito, ¿no? Como si fuera una especie de exponente, ¿sí? O a veces también lo van a ver que lo ponen así como con un número romano, ¿no?
4, 5, etcétera. Y pues, ya en notación general le ponen enésima derivada, ¿no? F de n. Y esas serían las enésimas derivadas, que básicamente es derivar la primera derivada otra vez hasta que llegues a la n derivada, ¿no? Lo derivas n veces. ¿Sí? Y la notación pues es esta de acá, que está a la derecha. ¿Ok? Ahora, bueno, acá generalmente lo más formal es que le pongan paréntesis aquí arriba. ¿Sí? Así ya pueden decir, esta sí es la derivada, porque si no puede pasar para empezar que es una potencia. Generalmente la notación formal es poner aquí entre paréntesis. Ya automáticamente aquí sí no hay duda de que es una derivada enésima. ¿Va? Continuamos. Ahora dice, si la función es y igual a x cúbica más 4x cuadrada menos 5x más 7 y queremos la segunda derivada, sería primero derivar una vez esta función, que sería la derivada de x cúbica sería 3x cuadrada, la derivada de 4x cuadrada sería más 8x y la derivada de menos 5x pues es menos 5, la de la constante pues es 0, ya nos queda esta expresión. Y como queremos la segunda derivada, simplemente es volver a derivar otra vez la primera derivada. Entonces sería la derivada de 3x cuadrada de 6x, la derivada de 8x es 8 más 8. Y ya tendríamos que la respuesta sería 6x más 8. ¿De acuerdo? Vamos con la siguiente. Ahora es una función trigonométrica, es f de x igual a coseno de x al cuadrado. Aquí hay que distinguir, ¿no? Que no es lo mismo, voy a poner por acá, no es lo mismo f de x igual a coseno de x cuadrada que f de x igual a coseno de x. A veces le ponen el cuadrado acá, no sé si lo han visto. Y esto es lo mismo que coseno de x, pero todo esto elevado al cuadrado. ¿Están de acuerdo? O sea, esto y esto son diferentes, ¿no? No son lo mismo. En el primero, la x es la que está elevada al cuadrado y en el segundo, la función es la que está elevada al cuadrado. Hay que tener cuidado nada más con esta notación. ¿Sí? Generalmente, pues, cuando ponen el cuadrado, lo ponen después de coseno. Significa que la función está elevada al cuadrado, que es esto de acá, a la derecha. Entonces, bueno, aquí en este caso simplemente es el argumento es x cuadrada. Entonces sería la derivada del coseno. ¿Cuál sería? Menos seno. Sería menos seno, ¿no? Entonces aquí ponemos un signo menos. Y ahora sería seno de lo mismo que esté aquí adentro, pues sería seno de x cuadrada. Pero como aquí no hay una x solita, sino que es una función de x, entonces hay que multiplicar por la derivada de x cuadrada, que es la regla de la cadena. Nos quedaría por 2x y de ahí sale este término que está aquí. Ya nos va a quedar la primera derivada es igual a menos 2x por seno de x cuadrada. Y este lo tenemos que volver a derivar porque es la segunda derivada. Y se dan cuenta que ya tendríamos un producto, ¿no? De dos funciones. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y podemos usar esta notación. Simplemente ahora necesitamos la derivada de esto que está entre corchetes. Y aquí, como sabemos que es un producto, tenemos que hacer el primero por la derivada del segundo. La derivada del seno, pues sería coseno. Nos va a quedar coseno de x cuadrada por la derivada de x cuadrada, que es regla de la cadena. Nos queda 2x. Luego más la segunda, que sería seno de x cuadrada por la derivada de x, que sería un 1. Lo podemos omitir. Y ya nos quedaría esta expresión que está aquí. Y desarrollando, pues nos va a quedar este menos 2 por x por 2x nos va a quedar menos 4x cuadrada por coseno de x cuadrada menos 2 seno de x cuadrada. Y esa sería la solución, ¿sí? Que sería en este caso el inciso D. Ahí no sé si tengan alguna pregunta o alguna duda. ¿O todo bien? ¿Ahí vamos bien? Sí, Sí. Bien, entonces continuamos. Va, entonces seguimos. Ahora, fíjense, la tercera derivada de y igual a e a la x seno de x es, fíjense, ahora la derivada es la derivada de un producto también de dos funciones, ¿no?
Entonces vamos a tener primero dos términos en la primera derivada. Después vamos a volver a derivar, van a salir cuatro términos, ¿no? Y al derivar otra vez nos van a salir otros dos términos. Pero podemos ir simplificando, vamos a ver si se puede. Entonces la primera derivada de e a la x seno de x sería un producto, sería la primera función que es e a la x por la derivada de la segunda que es seno de x, la derivada es coseno. Entonces sería e a la x coseno de x más. Y ahora fíjense, es la segunda que es seno de x por la derivada de la primera, que la derivada de la exponencial simplemente sería la misma exponencial multiplicada por el argumento, la derivada de x, pues es 1, ¿no? Entonces ya nos va a quedar e a la x seno de x. Y esto lo podemos factorizar una e a la x y nos va a quedar e a la x por coseno de x más seno de x. Y esta es la primera derivada. Hasta ahí no sé si hay preguntas. Nos queda claro, ¿no? Cómo se hizo la primera derivada. Acuérdense que es un producto de dos funciones, entonces el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Bueno, una vez que ya tenemos esta derivada, ahora hay que derivarla otra vez. Y entonces se dan cuenta, va a ser otra vez otro producto. Entonces sería el primero, que es la x, por la derivada del segundo factor, que sería coseno de x más seno de x. Al derivar coseno, pues nos queda menos seno de x, ¿no? Y al derivar el seno, pues nos queda coseno. Entonces están aquí al revés, ¿no? Sería coseno de x menos seno de x. Luego sería más el segundo, que sería coseno de x más seno de x por la derivada del primero, que simplemente es e a la x. Igual podemos volver a factorizar y nos va a quedar e a la x por, y aquí se dan cuenta, tenemos coseno de x dos veces, sería más 2, perdón, por 2 coseno de x. Luego tienes un seno que es positivo y otro que es negativo. Al sumarlos, pues se van a anular y nos va a quedar nomás más cero, ¿no? Entonces te va a quedar e a la x por 2 coseno de x, es la segunda derivada. Y ahora vamos a sacar la tercera derivada, que es otra vez la derivada de un producto. Entonces podemos sacar el 2, te va a quedar 2 por la derivada de e a la x por coseno de x. ¿Y qué nos va a salir? Pues igual un producto, ¿no? Entonces, sería el primero, que sería e a la x, que es este de aquí, por la derivada del coseno, que se acuerdan que es menos el seno de x, por el 2 nos va a quedar menos 2 e a la x seno de x. Luego más el segundo término, que es 2 coseno de x por la derivada de e a la x, pues simplemente es e a la x. Entonces va a quedar más 2 e a la x coseno de x. Y de aquí podemos factorizar 2 e a la x. Sería este término de aquí. Y al factorizar, pues ya nos quedaría 2e a la x por coseno de x menos seno de x. Y ya tenemos la solución, que es esta de aquí. Sería el inciso B. ¿Están de acuerdo hasta aquí? Sí. ¿Sí? Sí, Aquí, cuando tengan que hacer derivadas sucesivas, es conveniente que factoricen primero, porque si no, acuérdense que cada derivada va generándote dos términos extras, ¿no? Y entonces vas a pasar de una derivada que tiene dos términos a una que tiene cuatro y luego una que tiene ocho, ¿no? Y si haces todo eso, pues se te va a complicar, ¿no? Entonces, si pueden factorizar y simplificar antes, va a ser mucho más fácil que si intentan hacer todo el procedimiento completo sin hacer primero una simplificación. Digamos que es como un tip. Primero simplifiquen y después vuelvan a derivar, para evitar que se hagan un montón de términos. Y seguimos. Hasta aquí no sé si hay preguntas o dudas. Bueno, continuamos. Vamos a ver aplicaciones. Fíjense. Ahora tenemos un ejercicio donde tenemos que una partícula que se mueve conforme a la curva S igual a t cúbica menos 9t cuadrada más 24t más 2. Se dan cuenta esta es la función S de t. Y las funciones que describen la velocidad y la aceleración instantánea son, ¿se acuerdan que la velocidad es simplemente la derivada, ¿no? Esta sería como una especie de posición. La derivada de la posición nos da la velocidad y la segunda derivada de la posición nos da la aceleración. ¿Están de acuerdo? Entonces la sí, velocidad, pues básicamente sería la derivada, la primera derivada que sería 3t cuadrada menos 18t más 24. ¿Están de acuerdo que sería esta de aquí? Esa sería la velocidad instantánea. Y si volvemos a derivar otra vez, obtenemos la aceleración. Nos va a quedar 3 por 2 6t menos 18, ¿no? Ya tenemos la aceleración. Entonces ya la solución pues, sería el inciso D. Ese está fácil, ¿no? Simplemente es por definición, ¿no? Acuérdense que la derivada de la posición es la velocidad y la segunda derivada es la aceleración. Hasta ahí no sé si tengan preguntas o dudas. Todo bien. Ujú. Vamos a continuar.
Ahora fíjense, la posición de una partícula está dada por, y ahora tenemos esta función, t cúbica menos 4t cuadrada más 5t. S nos dice que está en metros y t está en segundos, ¿no? Nos piden la velocidad instantánea a los 3 segundos. ¿Esto qué significa? Que hay que derivar primero y después sustituir t igual a 3, ¿no? Entonces primero la derivada sería 3t cuadrada menos 8t más 5. Y esto lo sustituimos o lo evaluamos en t igual a 3. Entonces en lugar de t, pues ponemos 3. Nos quedaría 3 por 3 al cuadrado menos 8 por 3 más 5. Serían 3 por 3, 9 por 3, 27 menos 24 más 5. Nos van a quedar 3 más 5, 8 metros sobre segundo, que es una velocidad. ¿Están de acuerdo? Y esa Sí, sería la de función. acuerdo. Muy Sí. bien, entonces seguimos. Luego tenemos una partícula se mueve de acuerdo a esta función, que es un polinomio también de tercer grado, 2t cúbica menos t cuadrada menos 3. Nos dice que s está en metros, el tiempo está en segundos y nos pide la aceleración instantánea. Entonces aquí tenemos que sacar la segunda derivada, ¿no? Y nos pide que sea en t igual a 2 segundos. Entonces hay que derivar dos veces y después evaluar. Entonces la primera derivada nos da 6t cuadrada menos 2t. Y la segunda derivada nos va a dar 6 por 2, 12t menos 2. Y lo evaluamos en t igual a 2. Entonces sería aceleración en 2. Nos quedaría 12 por 2 menos 2. Serían 24 menos 2, sería 22 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Acuérdense que cada derivada va generando que aparezca un segundo, segundo a la menos uno, ¿no? Que sería uno sobre segundo. Entonces al derivar dos veces nos va a quedar metros sobre segundo al cuadrado, por análisis dimensional. ¿Están de acuerdo? Sí, Sí. Perfecto. Entonces seguimos. Ahora, el cuarto problema es, dice, la posición de una partícula está dada por la función, igual a otro polinomio, sería t cúbica menos 6t cuadrada más 12t más 5. Nos preguntan ahora en qué instante la aceleración es cero. ¿Están de acuerdo que primero hay que derivar dos veces para encontrar la aceleración y después igualar la aceleración a cero y después despejar el tiempo, ¿no? Entonces simplemente la primera derivada sería 3t cuadrada menos 12t más 12. La segunda serían 3 por 2, 6t menos 12, ¿no? Y esto hay que igualarlo a cero y despejarte y simplemente nos queda 6t igual a 12, este es igual a 2 entre 6, sería 2, ¿va? Y ya tenemos el tiempo que serían 2 segundos. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien, entonces seguimos. Ahora dice derivada. Cuando tenemos cuando nos piden encontrar la ecuación de la recta tangente, ¿no? En un cierto punto y la ecuación de la recta normal. Entonces, se fijan aquí, tenemos una curva, que es esta curva que está aquí, que es y igual a f de x. Entonces, si nosotros calculamos la derivada, están de acuerdo que sería una recta que es tangente a la curva, ¿no? O sea, que toca un solo punto de la curva. Y la recta normal sería una recta que es perpendicular a la recta tangente. Y entonces, ¿cómo podemos calcularla? Pues resulta que la recta tangente se puede calcular usando una aproximación, o más bien es equivalente a la derivada, ¿no? La pendiente sería la derivada de la función con respecto a x, que es esta m que está acá. Esa sería la pendiente, y pues estamos usando la ecuación de punto pendiente, ¿no? Que sería y menos y1 es igual a la pendiente, que sería la derivada, por x menos x1. ¿Se dan cuenta? Es esta función, la función, la ecuación de la recta punto pendiente, ¿no? Con eso podemos calcular la ecuación de la recta tangente, donde m sería la derivada de la función, evaluada obviamente en este punto, en x1, y1. Mientras que la ecuación de la recta normal, en ese punto, sería y menos y1 es igual a, y se fijan aquí te queda menos 1 sobre la derivada, ¿sí? Que sería el recíproco de la pendiente anterior. O sea que quedaría menos 1 sobre la pendiente, eso sería la recta normal. Y pues simplemente sería esta ecuación que está acá. ¿Sí? De cualquier forma, tenemos que calcular la pendiente, eso es lo primero. Y si es una recta, si lo que tenemos es la recta tangente o perpendicular, sí, la recta tangente, perdón, tendríamos que usar esta ecuación. Y si necesitamos la recta normal, pues en fin sería esta otra ecuación, ¿no?
Y bueno, aquí por nomenclatura a la T le llaman recta tangente y a la N pues es la recta normal a una curva. ¿Va? Entonces, por un ejemplo, dice, las ecuaciones de la recta tangente y normal de la curva y igual a x cuadrada más 3x en el punto 1,4 son. Pues primero hay que agarrar esta función y hay que derivarla. Entonces la derivada de y sería y' es igual a 2x más 3. Esta sería la pendiente. Esta sería la recta, la pendiente de la recta tangente, ¿no? Y si agarramos menos 1 sobre m sería la pendiente, pero de la recta normal. Es este término que está acá. Entonces la ecuación de la recta tangente sería y menos y1 es igual a 2x más 3 por x menos 1, porque ese es el x1 sería 1 y y1 sería 4, ¿no? Entonces ya sustituir te queda y menos 4 y te queda x menos 1. Y la pendiente pues sería evaluar, ¿no? ¿Están de acuerdo que tendremos que evaluar m en 1,4, ¿no? Pues quiere decir que la expresión que es esta 2x más 3 sería sustituir la primera es x, la segunda es y. Entonces sería simplemente 2 por 1 más 3, ¿no? Nos quedarían 3 por 2 son, nos quedarían 5, ¿están de acuerdo? Entonces nuestra recta sería y menos 4 es igual a 5x menos 5, ¿no? Ya desarrollando. Sería aquí, de aquí nos saldrían 5 por x y sería 5 por menos 1 sería menos 5, ¿no? Y aquí podemos despejar. Simplemente pasamos todo a la izquierda y ya nos va a quedar que la ecuación sería de la recta tangente sería 5x. Bueno, aquí se pasó todo a la derecha, ¿no? Sería 5x menos y más 4 menos 5 se queda menos 1, te queda 5x menos 1 menos y igual a 0, ¿no? Esta sería la ecuación de la recta tangente. Y si necesitamos la ecuación de la recta normal, pues sería sustituir y ahora la pendiente en lugar de poner en lugar de poner 5 vamos a poner menos un quinto por x menos 1 y sería desarrollar. Podemos pasar multiplicar todo por 5 y te va a quedar 5y menos 20 es igual a menos x más 1, ¿no? Que es este término de acá. Y ya, pues aquí simplemente es pasar todo a la izquierda. Nos va a quedar x más 5y menos 20 menos 1 sería x menos 21 más 5y igual a 0. ¿Sí? Esa sería la recta tangente y esta sería la recta normal, ¿no? La ecuación de la recta normal. ¿Están de acuerdo? Sí, Ahí no sé si hay preguntas o dudas. No, está bien. Bien, entonces seguimos. Ahora ya vamos a pasar a ver integrales, ¿no? Primero hay que ver qué es la diferencial. Y pues tenemos una función que es y igual a f de x, entonces su diferencial se define como el producto de la derivada por el diferencial de x. Esta expresión que está aquí, la diferencial de y es igual a f' de x por diferencial de x. Esa sería la diferencial. ¿No se acuerdan que cuando resuelven ecuaciones diferenciales le dicen que consideres como si fuera una especie de cociente y que puedes separar la diferencial de y y separar la diferencial de x, ¿no? Y luego te dicen tus maestros, los que saben matemáticas, dicen que eso no se puede hacer. Y después resulta que sí se puede hacer porque en realidad son proporcionales y todos los trucos que conocemos los ingenieros pues son válidas, ¿no? Porque funcionan exactamente igual, como si fueran separables así. Entonces, vamos a quedar con esta versión. Se fijan, la diferencial de la función y igual a x cúbica menos 2x más 4 menos 5. Si nosotros la derivamos, están de acuerdo que te va a quedar 3x cuadrada menos 4x más 4, ¿no? Que esta es la derivada. ¿Sí? Y ya nada más lo que tenemos que hacer es simplemente, como necesitamos la diferencial de y, es a este término que salió ahí, pues le agregamos la diferencial de x, ¿no? Y ya, pues la solución sería el inciso A. ¿Están de acuerdo? Sí, de acuerdo. Va, entonces seguimos. Ahora, si la diferencial de la función f de x igual a seno de 4x es, igual hay que derivar, ¿no? Sería la derivada del seno, pues es el coseno del argumento que es 4x por la derivada del argumento que sería 4, nos va a quedar 4 por coseno de 4x. Y ya lo mismo, simplemente para calcular la diferencial, pues simplemente hay que sustituir la derivada, que sería 4 coseno de 4x, diferencial de x, ¿no? Que es el método formal. Y el otro método informal es el que usamos los ingenieros, ¿no? ¿Se acuerdan que es la derivada? Y lo que haces es separarla, ¿no? Te quedaría así.
Y este de aquí, ¿qué haces? Lo pasas para acá, ¿no? Multiplicando. Si te dicen que no se puede hacer, pero la realidad es que se puede hacer porque son proporcionales. Por definición, sí se pueden operar como si fueran cocientes, ¿sí? A pesar de que parece que está mal. Y lo podemos complicar, pero en realidad funciona así. Entonces, para no complicarnos la existencia, simplemente derivamos y multiplicamos por la diferencial de x y listo, ¿no? Ya tenemos la diferencial de y en términos prácticos. Ahora vamos a ver, ¿para qué necesitamos la diferencial? Porque cuando necesitamos una integral, necesitamos una función y necesitamos la diferencial de x, ¿no? Entonces, fíjense, la integral, una función que es integrable en un intervalo cerrado, sea la función f de x, fíjense que aquí la f está con mayúsculas, se denomina antiderivada, ¿no? De la función f de x. En un intervalo es un intervalo cerrado que va desde a hasta b, sí tenemos que la derivada de f prima de x con f mayúscula es igual a f de x. O sea, tenemos que la función es primitiva o antiderivada si al derivarla obtenemos la función f de x, ¿no? Para cualquier valor de x que pertenezca a ese intervalo, desde a hasta b. Entonces, ¿cuál de las siguientes funciones es la antiderivada de f de x igual a 2x menos 3? ¿Están de acuerdo que tendremos que ver qué funciones de estas, al derivarlas, nos da f de x, ¿no? Entonces, se dan cuenta, la primera nos queda 2x más 3, ya no coincide con el signo, ¿no? Que es este de aquí, menos. Podemos observar, se analizan, pues la única que da sería el inciso C, que sería 2x menos 3, ¿no? Es la derivada de esta. Por lo tanto, quiere decir que la primitiva o la antiderivada sería f de x igual a esto, ¿no? A x cuadrada menos 3x más c. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿Sí? Y ya de ahí podemos deducir que la integral, ¿qué es? Pues la operación inversa de la derivada, ¿no? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Vamos a continuar. Y bueno, aquí hay algunas integrales inmediatas. Hay más integrales, ¿no? Obviamente, por ahí pueden descargarse alguna tabla de integrales y van a tener muchas más funciones, pero digamos que son las más directas, ¿no? Inmediatas, ¿no? Las más comunes. Que la integral de la diferencial de x es igual a x más una constante, ¿no? La integral de a diferencial de x, o sea, una constante, podemos sacar la constante, porque también es una transformación lineal en el dominio de las funciones y nos va a quedar que es a por la integral de la diferencial de x. Y obviamente esta, pues ya la tenemos arriba, ¿no? Que sería x más una constante. Luego, la tercera sería que la integral de una suma o resta de funciones es igual a la suma o resta de las integrales de las funciones, ¿no? Que esta igual es una propiedad de una transformación lineal en el dominio de las funciones. Entonces, estas son reglas que podemos usar porque son transformaciones lineales también. Y la otra, que sería la integral de x a la n diferencial de x, si se fijan, cuando derivábamos, lo que hacíamos es restarle una unidad, ¿no? Ahora, en lugar de restarle una unidad, es sumarle una unidad, y en lugar de multiplicar es dividir entre el exponente, que ahora sería n más 1. Y a eso se le agrega una constante y ya tenemos la integral. Luego, la 5 sería la integral del seno de x, diferencial de x es menos coseno de x, ¿no? Más una constante. Y la integral del coseno de x sería seno de x más una constante. ¿Sí ven? ¿Y cómo lo comprueban? Pues agarran lo que está a la derecha y lo derivan. Y si te da la función que está aquí adentro, quiere decir que esta es la integral. Entonces, por ejemplo, la derivada del seno es el coseno, ¿no? Entonces se cumple. La derivada del menos el coseno pues sería menos seno, ¿no? Entonces quedaría más seno de x. Entonces quiere decir que sí, esta es la integral. Por menos coseno de x más una constante es la integral de seno de x, diferencial de x. Hasta ahí no sé si tengan preguntas o dudas. Vamos a continuar. Ahora fíjense, la integral de x cuadrada diferencial de x, ¿cómo se obtiene? Pues lo que veíamos, ¿no? Que hay que agarrar la función y hay que sumarle una unidad y dividir entre el exponente. Entonces te va a quedar x al cubo entre 2 más 1, que sería 3, y te va a quedar x cúbica sobre 3 más una constante, ¿no? Sería el inciso C. ¿Están de acuerdo? Sí, de acuerdo.
seguir entonces. Y esa es una integral sencilla también, que es una integral de un polinomio lineal. Nos quedaría integral de 2x más 5. Pues sería integrar por primero el 2x, después el 5, ¿no? Y nos va a quedar 2x² sobre 2, nos va a quedar x², ¿no? Que es este de aquí. Y después el 5, como es 5, en la integral es 5 diferencial de x, que es este de aquí, pues nos va a quedar simplemente 5x, ¿no? Más una constante. Acuérdense que siempre hay que agregar la constante. Porque en realidad la integral te da una familia de curvas, ¿no? Y justo cuando la evalúas con algunas condiciones iniciales, pues ya entonces ya tienes la curva que pasa por tal punto, ¿no? Si no, simplemente es una familia de curvas, porque al derivarlos, esta constante pues va a desaparecer, ¿no? Bueno, se va a anular. Entonces, aquí es una familia de curvas, pues hay que agregarle una constante extra a la integral, porque esa desaparece al momento de derivar. Entonces, ahora nos daríamos cuenta que nos quedaría que la integral de 2x más 5 sería x² más 5x más una constante. ¿Va? Vamos a seguir. Luego, la integral de x por 3x más 1 al cuadrado diferencial de x es... ¿Cómo harían esta? Hay varias formas de resolverla, ¿no? Aquí la que hicieron es desarrollar, ¿están de acuerdo? Sería desarrollar, hacer todo el desarrollo, después separar las integrales por términos y integrar cada uno, ¿no? Por separado y ya nos quedaría, perdón, nos quedaría 9x² sobre 4 más 2x cúbica más x² sobre 2 más una constante. ¿Se les ocurre alguna otra forma de resolverla? El truco de la vaca. Una integración por partes Ujú. podría ser. ¿Será eficiente en este caso? No, es que no me acuerdo si aquí es donde aplica el de un día vi una vaca vestida de uniforme. Se podría hacer, pero pues como que siento que es como mucha tecnología, ¿no? Ok. Así como que está muy fácil, ¿no? También se puede intentar un cambio de variable, hay varias formas, ¿no? Digamos que ahorita la vamos a dejar así, como que simplemente desarrollan y integran, ¿no? Y ya queda, ¿no? Esa es una forma, ¿sí? Debe haber más métodos para poder resolverla. Ese es el más básico, ¿no? Simplemente un desarrollo y la integración de cada uno de los términos, ¿no? Y ya, y quedaría, ¿sí? Hasta aquí nos tengan alguna pregunta, alguna duda, ¿no? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Va. Vamos con la siguiente. La integral de, ahora tenemos 4 seno de x más 5 coseno de x es, pues igual podemos integrar por términos, ¿no? Sería la integral de 4 seno de x diferencial de x más la integral de 5 coseno de x diferencial de x. Entonces aquí pues, sabemos que las constantes las podemos sacar de la integral. Nos va a quedar esto de aquí, que sería la integral del seno de x y la integral del coseno de x. Nos va a quedar 4 veces la integral del seno, ¿cuál es? Menos coseno. Ujú. Sería menos coseno, ¿no? De x. Nos va a quedar menos 4 coseno de x. Y la integral del coseno, pues sería el seno, ¿no? Nos va a quedar más 5 seno de x más una constante. ¿Están de acuerdo todos? Igual si les olvida, pues nada más acuérdense que hay que derivar. Ya ves, comprueba si está bien o no. ¿Va? Ahora vamos a ver, ¿no? Lo que les mencionaba, que hay otras técnicas para evitar hacer todo el desarrollo. Muchas veces puede ser cambios de variable para simplificar la expresión, integras la expresión equivalente y después te regresas, ¿no? A la variable original. Eso es lo que le llaman cambio de variable, completar un cambio de variable. Hay algunas fórmulas para integración por cambio de variable. Por ejemplo, la integral de una variable a la n, diferencial de esa variable es igual a, se fijan, es igual que la de la anterior, que es x a la n más 1. La única diferencia es que ahora ya es otra, es una función.
También tenemos la integral de la diferencial de v sobre v, que es igual al logaritmo de el valor absoluto de v más una constante. ¿Alguien sabe por qué aquí se usa valor absoluto en los logaritmos? ¿No? Bueno, acuérdense que todo esto, ahorita estamos usando cálculo de variable real, ¿no? Y hay algo que se llama cálculo de variable compleja. Entonces, el problema es que los logaritmos, cuando son negativos, son de variable compleja. Entonces, por eso le pones aquí valor absoluto para forzar a que sea una función de variable real, ¿va? Pero digamos que eso ya no es tema de esto, pero está curioso, ¿no? Por eso siempre le ponen aquí el valor absoluto, para evitar que te salga ahí un número complejo. Y bueno, la siguiente sería la integral de creo que llaman esta función exponencial, ¿no? Tienes una base a, una, un número elevado a una función. Y se fijan, te queda lo mismo que si fuera una exponencial, que fuera una e a la v, te queda la misma función, nada más que la diferencia es que queda dividido entre logaritmo natural de a, o sea, el logaritmo natural de la base, más una constante. ¿Se acuerdan que pues, la integral pues, sería la misma, ¿no? Si fuera una exponencial sería la misma. ¿Están de acuerdo? Nada más la única diferencia es que queda dividido entre el logaritmo natural de la base. Y la siguiente, la otra integral, la 4 sería la integral de una exponencial, pues es la misma. Y se fijan que si usáramos la fórmula de arriba, nos quedaría entre el logaritmo de la base, que sería en este caso como es un número neperiano, ¿no? Sería la exponencial, la de Euler, ¿no? Nos va a quedar logaritmo de e, que es 1 y pues ya por eso no aparece, ¿no? Pero en realidad esta misma ecuación, la 3 funciona para la 4. Nada más que con la particularidad de que el logaritmo natural de e pues, simplemente es 1, porque son funciones inversas, te queda aquí un 1 abajo y ya no aparece. Y luego la otra integral del seno de v, diferencial de v, se fijan, es parecido a las anteriores, nos va a quedar menos coseno de v más una constante. Y la integral de coseno de v diferencial de v es seno de v más una constante. La única diferencia es que ahora esta v es una función que depende de x. Es una función que se obtiene con un cambio de variable. ¿Hasta ahí me siguen? Y Sí. vamos a hacer una integral que sería la integral de 2 por 2x más 1 al cubo. ¿Están de acuerdo que un método sería hacer el cubo de este binomio y te van a quedar ahí cuántos términos? Cuatro términos, ¿no? Luego multiplicar por 2 y entonces integrar cada uno de los términos por separado y después ya factorizar y ver si te sale lo mismo, si ya tienes la respuesta, ¿no? Y ver cuál de estas se parece. Entonces, para evitar hacer eso, aquí podemos ver que podemos hacer un cambio de variable. Generalmente el cambio de variable se escoge con lo que está entre paréntesis, o elevado a alguna potencia, o cuando tienes un cociente, lo que está en el denominador. O sea, en general, es el primer cambio de variable en el que tú piensas, ¿no? Ya después ves si te funciona o no, ya tendrías que buscar. Si no te funciona ese cambio de variable, buscarías otro. En este caso se ve que sí, directamente se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque si nosotros agarramos que hacemos el cambio de variable v igual a 2x más 1, al sacar la diferencial de v, nos va a quedar dos veces diferencial de x, ¿no? Y se dan cuenta que tenemos el 2 y de este otro lado tenemos la diferencial de x, ¿no? Entonces ya tenemos la diferencial completa. Entonces en lugar de poner 2 diferencial de x, ponemos diferencial de v. Estos dos términos se transforman en diferencial de v. Y en lugar de poner 2x más 1 al cubo, ponemos v al cubo. ¿Se dan cuenta? Nos va a quedar v al cubo, diferencial de v. La diferencial de v es 2x, 2 diferencial de x. O sea, este término de aquí y este de acá. ¿Sí? Y al hacer el cambio de variable, pues ahora sí ya simplemente nos va a quedar v a la cuarta sobre 4 más una constante. Y el paso final es revertir el cambio de variable. O sea, cambiar v por 2x más 1. Entonces nos va a quedar 2x más 1 a la cuarta sobre 4 más una constante. ¿Sí? Y ya si lo quisieran comprobar, simplemente sería derivar esta expresión. Sería 4 sobre 4 es 1. Te va a quedar por 2x más 1 al cubo. Y está, ya tenemos ese término que está acá. Y luego eso por la derivada de 2x más 1, que sería 2. Y ya tenemos la integral, lo que está dentro de la integral, ¿no? Que es esto de aquí. Y ya terminamos. Quiere decir que es correcta esta derivada. Esta integral, perdón. La derivamos y sale lo que está dentro de la integral, que es la f de x, ¿no?
¿Están de acuerdo hasta ahí? No sé si hay dudas o preguntas. Todo bien. Todo bien. Sí. Va. Continuamos entonces. Acá tenemos otra integral que es por cambio de variable. ¿Cómo puedo notar que es cambio de variable? Generalmente hay varios truquillos, ¿no? Para ver si se puede hacer por cambio de variable. ¿Cómo ven el término que está entre paréntesis, esta v que pusimos aquí? ¿De qué grado es este polinomio que está aquí? 3x cuadrada más 5x. Segundo grado. El segundo grado, ¿no? Y el término que está multiplicando a esa función, se dan cuenta que es un término que es de un polinomio de primer grado, ¿no? Entonces, en general, si el polinomio, cuando haces tu cambio de variable, el polinomio que queda como multiplicando la diferencial de x es de primer grado o de un grado menor al polinomio que usaste como cambio de variable, entonces puede ser el cambio de variable. Si no se cumpliera esa regla, entonces tendrías que usar otro método, ¿no? De integración. En este caso, pues, sabes, nos damos cuenta rápidamente que este es de segundo grado y este es de primer grado, ¿no? Entonces sí podemos hacer el cambio de variable. Y se dan cuenta, como derivamos, le vamos a bajar un grado, tenemos que escoger lo que está entre paréntesis aquí a la cuarta, eso lo tenemos que usar como la variable. Si lo hiciéramos al revés, pues al derivar nos va a quedar un término lineal y ya no nos va a servir esto, ¿no? Entonces la idea es simplificar la expresión a una expresión equivalente que se puede integrar más fácilmente y después ya revertir el cambio de variable. Entonces fíjense, si agarramos v igual a 3x cuadrada más 5x al derivar, ¿qué nos va a quedar? Lo voy a hacer acá. Hago el cambio de variable v igual a 3x cuadrada más 5x. Si yo derivo, saco la diferencial que obtengo. 6x más 5. Ajá, serían 3 por 2 6x más 5. ¿Están de acuerdo? Y esto por diferencial de x. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y aquí pues ya está completa la diferencial, ¿se dan cuenta? Entonces ya nada más en lugar de poner 6x más 5 diferencial de x, ponemos diferencial de v. Y ya tenemos este término aquí. Y acá en lugar de poner 3x cuadrada más 5x, a la cuarta ponemos v a la cuarta, que es este término. Ya nada más es integrar v a la quinta sobre 5 más una constante y ya tenemos la solución. Y después revertimos el cambio de variable y ya en lugar de v ponemos 3x cuadrada más 5x. Ya nos va a quedar 3x cuadrada más 5x a la quinta sobre 5 más una constante. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien, hasta ahí no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. No, ninguna. Todo bien, ¿no? Va, entonces continuamos. Bueno, obviamente se puede complicar si no tenemos la diferencial completa, ¿no? Pero la podemos completar. Hay varios trucos, le puedes sumar y restar cosas que, imagínense que no está el más 5 aquí, ¿no? Nos falta. Pues, ¿qué hacemos? Le sumamos más 5 y le restamos menos 5, ¿no? Ya automáticamente podemos factorizar aquí y dejar algo acá. Y ya nada más nos quedaría una integral que ahora tiene este término del otro lado, ¿no? Sería como ingeniárnosla para completar la diferencial y que sea más fácil de resolver. ¿Sí? O sea, hay varios trucos, ¿no? Para poder resolver esto. Ahora vamos con otra integral que es también por cambio de variable, que sería la integral del seno cuadrado de x por coseno de x diferencial de x. ¿Sí? Aquí si nos damos cuenta, podríamos usar cualquiera de las dos, ¿no? Pero ¿cuál vamos a preferir? Si se fijan, al derivar seno, obtenemos coseno, ¿no? Entonces digamos que ese es como el cambio de variable natural, que sería v igual a seno de x, y al derivar, al sacar la diferencial, nos va a quedar que la diferencial de v sería, la derivada del seno es coseno de x diferencial de x. Y ya tenemos la diferencial, que sería esta de aquí. Esta sería la diferencial de v, y este sería nuestra v. ¿Sí? V al cuadrado, ¿no? Entonces nos va a quedar la integral de v al cuadrado diferencial de v es igual a v al cubo sobre 3 más una constante, y revertimos el cambio de variable, que sería sustituir v por seno de x. Nos va a quedar seno cúbico de x sobre 3 más una constante, ¿no? O seno de x al cubo entre 3 más una constante. ¿Están de acuerdo? Que sería en este caso el inciso A. Lo podemos hacer de otra forma, pero sería complicarnos la existencia, ¿no?
porque tendrías que hacer alguna identidad trigonométrica y pues ya se empieza a complicar la cosa. ¿Hasta ahí todo bien? O sea, la idea Y de un todo cambio de bien. variable, la idea de un cambio de variable es simplificar, no complicar más, ¿va? Con esa premisa, pues buscamos cuál es el cambio de variable apropiado, ¿no? Ahora, vamos a ver lo que se llama integral definida. Las anteriores, si se dieron cuenta, eran integrales indefinidas, ¿no? Ahora vamos a hablar de integral definida. Y tenemos que sea y igual a f de x una función continua en el intervalo cerrado que va de a hasta b. Entonces la integral definida de f de x de a b es, pues se dan cuenta, es una integral de a que va de a a b como límites y tenemos que sería nuestra función primitiva preevaluada en el límite superior entre menos la función evaluada en el límite inferior, ¿no? Que es esto que está aquí del lado derecho, que es f evaluada en b menos f evaluada en a. O sea, la función primitiva evaluada en b menos la función primitiva evaluada en a. Entonces, primero, si se dan cuenta, pues tenemos que calcular primero la integral indefinida y después evaluarla, ¿no? Entonces, el valor de la integral definida de x cúbica diferencial de x de 0 a 3, pues sería primero sacar la integral indefinida, que sería x cúbica, la integral de x cúbica sería x cuarta sobre 4, ¿no? Pero ahora en lugar de poner más una constante, evaluamos esta función de 0 a 3. O sea, el 3 sería el límite superior, sería un cuarto, este cuarto lo podemos, este es 1/4, lo podemos sacar de la expresión para que nada más nos quede x cuarta, ¿no? Y ya evaluamos x cuarta primero en 3 y después en 0, ¿no? Nos va a quedar x cuarta, que sería 3 a la cuarta, menos 0 a la cuarta, ¿no? Ya nos va a quedar aquí un cuarto de 3 a la cuarta son 81 menos 0, nos va a quedar 81/4, o 81 cuartos. ¿Están de acuerdo? Hasta ahí no sé si tengan preguntas. Bueno, entonces vamos a seguir. Ahora la siguiente es una integral definida que va de 0 a 4 de x menos 1 al cuadrado diferencial de x. Entonces lo que decíamos, aquí si hacemos el cambio de variable v igual a x menos 1, pues vamos a ver que al sacar la diferencial, vamos a tener diferencial de v es igual a simplemente diferencial de x, ¿no? Y como son iguales, pues simplemente sustituimos, nos va a quedar v al cuadrado, diferencial de v. Al sacar la integral, nos va a quedar v al cubo sobre 3. Y esta función, revertimos el cambio de variable, nos va a quedar x menos 1 al cubo sobre 3 y eso lo evaluamos en 4 y en 0, ¿no? Y nos va a quedar, pues sería 4 menos 1 al cubo sobre 3 menos esto evaluado en 0, pues que sería 0 menos 1 al cubo sobre 3. Y haciendo las operaciones vamos a ver que nos va a quedar 28 tercios, ¿no? Esa es una forma. 4 menos 1 3. O sea, este salió simplemente de 4 menos 1, ¿no? Y ese salió que sería desde 0 menos 1. Correcto. Bueno, el chiste es que ya haciendo este cambio sería de 3 menos 1 y pues aquí sería, en el caso de inicial serían 3 al cubo, serían 3 por 3, 9 por 3, 27, ¿no? Serían aquí 27. Luego menos, y pues sería menos 1 al cubo, pues te va a quedar menos 1 más 1, pues aquí te va a quedar más 1, ¿no? Entonces te va a quedar 27 más 1, 28. Y ahora sí ya se resolvió, ¿no? Sí, ya son los límites de la variable v, no los límites de la variable x, que eran estos acá. Ya están sustituidos, ¿no? Ahora sí ya, quedaría aquí 28 tercios. Sí, pues tiene que cuadrar. Cualquiera de las dos formas tiene que salir lo mismo, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ya se resolvió la duda, ¿no? Sí. Entonces continuamos. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda hasta Nos aquí. puso a prueba a ver si no estábamos dormidos. Y bueno, pues ya vimos que sale lo mismo, ¿no? Y pues la ventaja es que te permite usar menos álgebra, ¿no? Menos pues, aritmética. Ya simplemente sustituir números más pequeños, ¿no? Y el resultado es exactamente el mismo. Entonces a veces conviene hacer ese tipo de cosas. En lugar de usar la variable original, los límites de la variable original, te conviene convertir a los nuevos límites de la variable nueva y entonces ya simplemente evaluar, porque como es una evaluación numérica, el resultado es más sencillo así.
Si fuera una integral indefinida, pues ahí sí tendrías que revertir, ¿no? Primero el cambio de variable, ¿no? Entonces, pues hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Hay alguna pregunta o duda? Todo bien. Todo bien. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, me gustaría dejarle hasta aquí.